Tenemos a Enrique Díaz Valdecantos. Muy buenas, Enrique. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. Estamos viendo, la verdad, que una semana bastante peculiar, diría yo, ¿no? Estamos otra vez volviendo a ver cómo el pesimismo se está apoderando de los mercados. En este instante justo, no sé cómo estarán los mercados, pero vamos, esta mañana venían con ligeras caídas, continuadas sobre todo desde el martes, ¿no? Cuando conocimos el dato de inflación en Estados Unidos. ¿Y tú cómo lo estás viendo? Pues mira, yo también tengo un poquito de preocupación. Era un poquito más optimista la última vez que hablamos, porque los mercados habían rebotado mucho, pero es verdad que el S&P 500, por ejemplo, que es el índice americano, está llegando a una zona un poco de oferta, se está viendo cómo el volumen está cayendo y eso podría denotar que ese interés comprador que se vio hace unas semanas o algún mes atrás podría estar remitiendo. Entonces, ese interés comprador en disminución podría estar poniendo de reflejo que las expectativas sobre el futuro son un poco peor de las que se esperan, ¿no? Y de eso tiene, pues al final su explicación en la macro, ¿no? Que si quieres ahora también podemos comentarlo. Pero es cierto, el titular sería que tengo cierta preocupación ahora mismo. Cierta preocupación porque dentro de tus proyecciones, vamos a decir, estaba fuera que viniera esta caída, sorpresa porque los datos macro en general están siendo positivos, aunque si quieres luego podemos ir hablando de, bueno, pues de cada uno de ellos en particular, o en qué sentido. Principalmente porque parece que las medidas de la Fed de subida de tipos pueden ser un poquito más altas. Esa tasa terminal de tipos de interés, pues todo apunta a que se puede ir al 5 y pico, un poco más alta de la que estaba hace unos meses. Entonces, eso implica que pueden venir tiempos complicados, ¿no? Porque la deuda se encarece. De hecho, la curva de tipos en Estados Unidos está invertida y normalmente tarda un año después de esa inversión de la curva. No es que necesariamente sea siempre así, pero ha sucedido en otras crisis. Al cabo de los 12, 16 meses entra un proceso de recesión y la inflación no se termina de controlar. Y estamos además en un momento de aparente situación económica de Estados Unidos muy fuerte, paro en mínimos, pero claro, cuando el paro está en mínimos, va a llegar un momento en el que se puede disparar el desempleo, precisamente por todo lo anterior. Entonces, tengo la sensación de que las medidas de contracción monetaria de la Fed pues no están teniendo un efecto inmediato y rápido, y que efectivamente lo que apuntan ahora los economistas es que los tipos se puedan seguir endureciendo, y luego habría que ver Europa también. Y eso puede llevar a un enfriamiento de la economía y que venga realmente el siguiente latigazo. En términos técnicos, lo que uno espera es que pueda venir un latigazo por abajo y luego ya veríamos, ¿no? Pero que ese momento de claudicación que parece que podría haber sido hace unos meses no haya llegado. En este caso, vamos a ir, si quieres, dato por dato. Puede que a lo mejor me salte alguno, pero porque ahora mismo no me viene, ¿vale? En este caso, si empezamos que el martes, digamos, tuvimos la inflación en Estados Unidos. Bien es verdad que el dato fue más bajo que el del mes anterior, en este caso. El problema es que creo que veníamos del 6,5, no, del 6,8, y creo que salió 6,7. Y el problema es que el consenso del mercado esperaba un 6,2, si no estoy yo muy equivocado. Y ahí ya fue donde aparecieron las primeras reacciones, ¿no? Donde ya empezaron a salir, sobre todo desde el mundo institucional, bancos de inversión, etcétera, decir, ups, cuidado aquí, que lo que pasa que a mí aquí, y aquí hago un inciso, a mí lo que me sorprende es de dónde se habían sacado que de repente iba a bajar tanto. Es decir, sí que dentro de mis proyecciones a nivel personal, sí que entendía que iba a seguir bajando, pero que de repente viniera un pico, o sea, una cosa así desproporcionada, es lo que yo no sé de dónde se habían sacado de la manga. Es decir, ¿qué información tenían ellos que el mercado no ha detectado o yo no he detectado para pensar que podía bajar tanto? Entonces, eso, digamos, ha sido lo que ha hecho saltar las primeras alertas, y eso es lo que ya el martes empezó a hacer caer a los mercados.
Sí, yo creo que el asunto aquí es que se esperaba que la inflación podría enfriarse a un ritmo más acelerado de lo que realmente está haciendo. Y no es así. Y claro, en una economía tan fuerte como la americana, lo decíamos antes, ¿no? Con un nivel de desempleo tan bajo, que estén han llevado los tipos al 4 y pico, ¿no? Con subidas de 0,50, aunque la última ha sido un poco más baja, han ralentizado el ritmo de subida de tipo, y que no tenga ese efecto, yo creo que es lo que está descontando de que aquí probablemente van a ser más duros en el futuro. De hecho, las probabilidades cada vez se va llevando más, ¿no? Las probabilidades, el consenso está llevando la mayor probabilidad a que se van a llevar los tipos en Estados Unidos para el 2023 a los 5,25, 5,50. Es decir, se ha subido la tasa terminal. Y ahí es donde yo creo que está todo. Es que al final, si las expectativas son de endurecimiento de la Fed y no va a llegar ese famoso pivot, ¿no? De que van a empezar a bajar los tipos, pues, las expectativas es de que puede seguir la crisis, ¿no? La corrección del mercado. Y a nivel técnico, yo sí que veo que podemos estar llegando a un punto crítico donde se está reduciendo mucho el volumen de negociación, nivel de resistencia, donde lo ideal realmente si se estuviese recuperando el sentimiento bursátil sería que el precio rompiese para arriba con fuerza. Y de momento no parece que sea así. Al final es un reflejo, el gráfico es un reflejo de lo que perciben los agentes, ¿no? Del consenso, de las expectativas de los agentes. Y no parece que las expectativas ahora mismo sean muy halagüeñas. Por eso estoy un poquito más preocupado que antes. Y pienso que puede venir una nueva caída. No sé si me equivocaré. Pero fíjate, es curioso lo que dices en un apartado, ¿no? La parte de dónde ves tú el pico de subida de tipos, ¿no? 5. Recordemos que el último dot plot no era como el anterior en un sentido. Vamos a decir, en el penúltimo, solamente había un miembro de la Fed que esperaba que estuviera por el 6 o por encima del 6. Solo había uno. En el último dot plot, si no recuerdo mal, había ya 4 o 5 de esos miembros. 4 fijos. El quinto ese es el que me tiene. Es decir, el consenso ya dentro de ellos había crecido. Y te digo también esto porque sabes que todos estos días estamos viendo declaraciones de distintos miembros de la Fed, pero ayer creo que es la de Cleveland, Loreto no sé qué, dijo que ella ya lleva diciendo que 50 puntos de cara a la próxima reunión tendría que ser prácticamente sí o sí. Sí, ser más dura, sí, ser más dura de lo que se Exacto. está haciendo. Y teniendo en cuenta que siempre no se habla de ella, se habla de otro miembro de la Fed, que es mucho más duro, que es el que sale casi siempre. Entonces, cuidado que ese entorno de aquí a julio, o junio más bien, que es cuando es la última, no sé si es en junio o julio, se puede ir a ese 6 o 6 y algo. Y ahí, y no solo eso, hoy ha salido las declaraciones de Philip Lane, que viene a decir que, bueno, que las subidas de tipos en Europa van a subir un poquito más, pero que las consecuencias no las vamos a ver mañana, que va a durar años. Esto va un poco ligado a lo que tú decías en la primera parte de la intervención, porque tenemos que empezar a entender que incluso aunque bajasen algo los tipos a final de año o principios del que viene, eso ya de estar viviendo como desde el 2008 hasta aquí a unos tipos prácticamente cero, se ha terminado. Vamos a empezar a vivir, yo creo que es lo que es la realidad económica, vivir con unos tipos de interés razonables para que todas las partes del mercado pues ganen su dinero, ¿no? En este caso los bancos, etcétera, siempre han estado ganando dinero, pero era por otras vías, no era por prestar el dinero, ¿no? Como tal. Entonces, creo que se viene un abanico muy interesante. Si quieres, ahora te dejo contestar a esto y ya te meto ahí otra pregunta para que empiece la gente, sobre todo lo que es el inversor conservador, a ver con muy buenos ojos la renta fija. Sí, mira, tengo casualmente el cuadro de probabilidades, ¿no? Que da el consenso a la subida de tipo de las próximas decisiones de la Fed. Para marzo, el consenso dice que es la primera reunión que puede estar en torno a 4,75, 5, ¿no? Que eso más o menos es bastante, no se sabe si 0,25 o 0,50,
Pero como tú decías, para junio y julio, que son las últimas de este, bueno, de este trimestre que va a entrar dentro de poco, el 50% ya se sitúa en ese 5,25, 5,50. Es verdad que más de 6, 5,75, 6, las probabilidades son prácticamente de cero. O sea, en el momento el consenso está descontando que nos podemos ir a 5,25, 5,50. Esa es un poco la línea. O sea, esa dureza de la Fed parece que se está descontando y yo creo que es un poco lo que sobrevuela los mercados. Y lo que tú planteas es súper interesante al final, ¿no? Que es la traslación que tiene todo esto a los inversores. Está muy bien hablar de la macro, de lo que puede pasar, obviamente hay que intentar entenderla, pero luego uno dice, bueno, ¿y como inversor qué hago? Claro, la renta fija a día de hoy, desde mi punto de vista, no sé lo que tú opinarás, pero creo que empieza a ser una alternativa de inversión interesante, yo diría que incluso muy interesante para muchos inversores. Y aquí hay, como todo en el mundo de la inversión, ahí está el equipo, el team, letras del tesoro o deuda o renta fija, y el team contrario a las letras del tesoro o la deuda o la renta fija, ¿no? Y bueno, no sé lo que opinarás tú, pero efectivamente yo creo que empezamos a vivir épocas más normales de economía donde muchos inversores que son ahorradores y muy conservadores pueden por lo menos intentar capturar algo de rentabilidad, algo, con inversiones de renta fija, en deuda o en corporaciones, en empresas de alto grado, ¿no? de alta calificación crediticia y por lo tanto con un riesgo bastante controlado. Hemos vivido una década donde la única manera de obtener rentabilidad era irse a las empresas, a las acciones, a la renta variable. Y eso tiene un nivel de volatilidad y de riesgo que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Si me permites, vamos a hacer 2-3 minutillos de pausa. 3:15, una hora menos en las Islas Canarias, y estamos aquí, más que entrevistando, estamos conversando con Enrique Valdecantos y estábamos tocando el tema interesante que es el de la renta fija en este caso. Y ahora te voy a contestar a lo que me habías más o menos preguntado tú a mí, Enrique. Pues mira, yo aquí hay una parte que yo creo que por regla general hay que diferenciar y me explico. Gente que tuviera, vamos a decir, antes de toda esta subida de tipos, tuviera algún fondo o a título personal tuviera algún bono del Estado, a 1 año, a 3, a 5. El que tiene fondos, ese yo creo que sí que ha podido tener cierto problema. Y me explico. El valor de esos fondos de inversión han perdido dinero. Han cobrado los cupones, pero ese inversor lo que va buscando es que se revalorizara poquito, pero que se revalorizara su dinero. Ese se puede decir, y eso es una determinación mía, que se ha perdido dinero todos estos años en renta fija. Ahora bien, el que iba comprando bonos, letras a 6 meses, a 9, a 2 años, a 3, etcétera, ese yo para mí no ha perdido dinero, porque ese compraba la letra con el descuento, se la devolvían y ganaba, que ganaba muy poco, perfecto. ¿Por qué te digo esto? Porque si ahora nos vamos a todo este boom que hemos visto semanas atrás, ¿no? Las colas, que de repente es como que para las televisiones y para los medios de comunicación existen las letras del tesoro, ¿no? O sea, porque han visto que la gente ha colapsado la página web del banco, bueno, del banco de España, en este caso las letras del tesoro, la cantidad de gente que había pues aquí en Madrid, ¿no? Ahí esperando a poder ir a hacer la solicitud, etcétera. Esa gente puede perder dinero desde el punto de vista que yo he comentado anteriormente. Pues si hay gente que ha comprado fondos de inversión que estuvieran con letras a 6 meses, por ejemplo, pues si dentro de 6 meses ha subido otro piquito más los tipos de interés, desde el punto de vista ese, van a perder dinero. Pero todos los que hicieron cola, para que la gente entienda, y pusieron 1.000, 2.000, 3.000, etcétera, se han llevado su bono a casa y lo van a cobrar después, esos en sí no han perdido dinero. Entonces, yo creo que hay que matizar muy bien que la renta fija, eso sí, ya entiende la gente que hay una parte que no es fija. Yo creo que por fin una gran cantidad, quizás no todos, lo han empezado a entender, que también es variable.
porque realmente lo que es fijo es porque pagan los cupones, pero lo que es el valor de ese bono o de esa letra sí que puede fluctuar. Y por otro, podríamos hablar de que si ya es buen momento para comprar. Porque claro, si todavía siguen subiendo los tipos, ¿es buen momento? Pues depende. Si lo haces quizás a un medio corto plazo, puede ser interesante, porque oye, sabes seguro que te vas a llevar un 2 con algo. En algunas a lo mejor rozando ese 3%. De la otra forma, tienes que buscar un fondo que a lo mejor en ese mismo tiempo mínimo ya saque ese 3. Y si ya te vas a 6 meses, permíteme que algún fondo te dé en tan poco tiempo un 3. No digo que no existan, pero vamos, bastante complicado. Entonces, es que es un momento de la renta fija. Además, aquí, fíjate, te voy a meter, que lo hemos hablado ya aquí en otro programa, lo que es el crowdlending. Ya hay plataformas tecnológicas de fintech que te permiten hacer crowdlending, que puedes sacar un 3 a un año, puedes sacar un 4 al 3, incluso a un 6, un 7 a 5 años. Es decir, cuidado que es que vamos a ese sentido común que es la economía, donde en la renta fija, pues oye, vas a ganar un dinerito, vamos a decir, seguro, que te va a quitar menos el sueño que si te vas a las acciones, que sabes lo que pueden hacer. Sé que me he extendido. No, pero muy interesante. Al final tú eres planificador financiero y tú estás en el día a día, ¿no? Con este tipo de decisiones y de información, un poco como yo, ¿no? Y hablamos de esto fuera de cámara muchas veces y es muy interesante. Y fíjate la paradoja, hemos pasado hace un año y pico a que haya colas de criptobros, de gente joven para comprar Bitcoin, ¿vale? Por resumirlo mucho, a colas ahora de gente más jubilada buscando letras del tesoro, ¿no? Como las dos caras de la moneda y las dos Españas, ¿no? Y fuera bromas, es cierto que, claro, aquellos que ya tuviesen efectivamente renta fija antes de la subida de tipos están perdiendo dinero. Ha habido mucha gente que se le vendió los fondos de renta fija como inversión segura y durante estos últimos años, esta última década, no han ganado, la rentabilidad que han ido obteniendo año a año ha sido irrisoria, pequeña. Es verdad que por aumento del precio de los bonos sí que han tenido rentabilidad, no tanto por el tipo de interés, pero sí que han tenido rentabilidad, pero bueno, tampoco alguien tuvo que empezar muy desde el principio, ¿no? Pero la caída que han tenido en 2022 ha sido brutal, ha sido extraordinaria. Entonces han visto que al final, pues esa inversión segura, como tú decías, no es tan segura, no es tan fija, porque efectivamente el valor liquidativo de sus fondos de inversión fluctúa, ¿no? Y además está inversamente relacionado con los tipos de interés, ¿no? Claro, ahora estamos en otra situación, gente igual que no ha invertido y ahora dice, bueno, ¿qué hago con mi dinero? La alternativa, ¿cuál es? ¿Lo dejo debajo del colchón dentro de mi cuenta bancaria normal, que se va devaluando a un 5, 6%, 7%, o la inflación que vaya habiendo? ¿O hago algo? ¿Qué alternativas tengo? Antes no tenía alternativas. Bueno, tenía renta variable a largo plazo. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero ese perfil de inversor súper conservador, que realmente no quiere asumir demasiados riesgos, bien porque ya está en una edad relativamente avanzada y no quiere que las fluctuaciones de la bolsa le hagan daño, bueno, ahora empieza a tener una alternativa, que no es la ideal, porque en términos reales, es verdad que todavía pierde la renta fija. A corto plazo estamos en una inflación del 6, un bono te da un 2 y pico, pues obviamente estás perdiendo en términos reales. Pero si la alternativa es no hacer nada, algo es algo. Y yo creo que eso es positivo. A la inversión con renta fija de letras del Tesoro se le han hecho, yo diría que 4 críticas. 2 en términos ideológicos y otras 2 en términos financieros. Desde el punto de vista ideológico, que también ha habido mucho debate, los que estén por las redes seguro que lo han podido ver, lo que se ha criticado es que un inversor que invierta y compre letras está de alguna manera apoyando al gobierno de turno. Cuando a mí me parece un falso dilema. No, oye, a lo mejor yo estoy financiando al Estado, pero el Estado no le pertenece al gobierno de turno. El Estado nos pertenece a los españoles y ahora lo están gestionando una gente con la que yo puedo estar totalmente en contra. O sea, llevarlo por ese camino yo no estoy de acuerdo. Y luego otra que de alguna manera está vinculada con la anterior, ¿no? Que al final si se está gestionando mal el país,
tú estás de alguna manera manteniendo ese status quo, independientemente de quién gobierne, ¿no? También desde un punto de vista ideológico. Yo creo que desde el punto de vista financiero nosotros nos tenemos que desmarcar de ese debate, que está muy bien, y cada uno puede hacer lo que quiera con su dinero. Y desde el punto de vista financiero se le hacen dos críticas a las letras del Tesoro. Mira, pero espera, permíteme, que es que no quiero que se me vaya para cortarte. Te he querido a ver si terminabas estas dos partes. Cuidado con lo que estás diciendo, cuidado. ¿Por qué digo cuidado, Enrique? Porque tú sabes cómo está el tema con el ESG, con todo el tema de socialmente responsable y todas estas cosas. Lo que tú estás diciendo, el día menos pensado, le enchufan esto que estamos hablando y las letras de países socialistas, etcétera. Cuidado que no empiecen a caer y empiecen a perder dinero, o bien, bueno, pidan una prima mayor y den una rentabilidad enorme. Puede ir para un lado o para el otro. O sea, no, dentro de lo que estás diciendo, lo comparto contigo, pero como estos líderes son lo que son, se pueden ir a estos extremos y la lían. Los criterios ESG, además hay encuestas y estudios que ya empiezan a poner de manifiesto que cada vez más los inversores piden criterios ESG, o sea, le aplican una capa moral o ética al uso que se hace con su dinero. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, pues depende, cada uno hace con su dinero lo que quiera. Habrá gente que quiera destinar su dinero a causas que ellos entienden como justas, socialmente responsables. Yo no entro en ese terreno porque creo que entra dentro de la esfera personal de cada uno y desde luego sí que se está poniendo de moda y la realidad es que cada vez hay más inversores que eso lo valoran. Yo creo también que muchas veces esos criterios ESG son no sé. Una filfa. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que intentaba utilizar una palabra políticamente correcta, pero yo pienso un poco como tú, ¿no? O sea, muchas veces hay mucha tontería detrás. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero no te olvides, normativa MiFID II, que somos asesores financieros. Cuando se hace el test de conveniencia e idoneidad, hay que poner preguntitas de estas, o por lo menos una, porque si no, ya ese test no vale. O sea, de lo que estamos diciendo, para aquellos que nos estén escuchando, es que para cuando tú vas a hacer un fondo, etcétera, los profesionales tenemos que hacer un test de conveniencia pues para ver el perfil del cliente y luego ver pues si es muy agresivo, poco agresivo, conservador, este tipo de cosas. Pero es que ahora, por normativa MiFID, que creo que entró en agosto del año pasado o septiembre, no me acuerdo muy bien, una pregunta mínimo tiene que haber sobre esta cuestión. Porque si no, ese test ya no vale. No te dicen qué pregunta tienes que hacer, sino tienes que hacer alguna de estas relacionadas con lo que tú has dicho, Enrique, de, oiga, ¿usted cuando va a invertir quiere que haya esta consideración? Luego ya las entidades pueden añadir muchas más preguntas. O sea, cuidado, que está en sí implícito y para lo único que hemos hecho aquí el énfasis es que todavía esta parte de los bonos no tiene esta consideración de socialmente responsable, pero que puede llegar. De hecho, a la inversión en renta fija, en deuda del Estado, ¿no? Básicamente, ya sea a corto plazo o a largo plazo, casi se le atribuye una capa de moralidad superior al resto de inversiones, ¿no? Porque estás invirtiendo en tu país. Cuando yo creo que desde el punto de vista inversor no habría que tenerlo en cuenta. Tú al final tú quieres tus ahorros, tu dinero, el sudor de tu frente, tu energía, que al final lo has materializado en un dinero que es tuyo, que has generado tú el objetivo tuyo es intentar mantenerlo en el tiempo, incluso, ¿por qué no incrementarlo? Las atribuciones éticas que tú quieras hacer que sean tuyas personales. Si a ti te gusta invertir en empresas que cuidan el medio ambiente, fantástico, pero que no sea por una imposición moral externa de un ente superior, llámese partido, ideología, lo que sea, que de alguna manera te está canalizando tu toma de decisiones. Si me permites, Enrique, vamos a hacer una pausa justo antes de la apertura de Wall Street. Y vamos a continuar la entrevista con Enrique Díaz Valdecantos. Y estábamos hablando de esos 4 factores que estaban comentándose en distintas redes sociales por profesionales. Entiendo que también algún aficionado a la bolsa, al trading. Habíamos visto los 2 primeros aspectos de esta cuestión, que eran los relacionados con la parte ideológica, política, y no sé si querrías añadir algo más, Enrique, si no pasamos a la parte de los económicos. Sí, con las posturas más ideológicas, pues poco más, ¿no? Pero sí que ha habido debate con eso y bueno, y cada uno se puede posicionar y destinar su dinero a lo que estime oportuno y si en ese sentido
no le gusta hacerlo en deuda de países como la española, pues está en su legítimo derecho, o aquel que lo quiera hacer. Pero yo lo separaría, ¿no? Yo no creo que apoyar o invertir tu dinero en deuda del Estado estés apoyando a nadie en concreto. Estás haciendo una inversión, ¿no? Y yo creo que habría que verlo en términos financieros. Y desde el punto de vista financiero, las dos críticas fundamentales que se les hace a la inversión en letras del tesoro o incluso a la renta fija en general es que a día de hoy la rentabilidad real sigue siendo negativa. ¿Qué es la rentabilidad real? Pues la diferencia que hay entre la inflación y la rentabilidad nominal que vas a recibir con ese bono. Si la inflación está en el 7 y tú vas a obtener un 2, pues pierdes un 5. Bueno, esa es una crítica legítima, sin duda. La rentabilidad sigue siendo negativa, pero vuelvo a lo mismo. Muchas veces dicen, no, es que es un argumento de primer nivel decir que por lo menos estás haciendo algo con tu dinero y no hacer nada sería peor. Bueno, pero es que no es de primer nivel, yo es que creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Entre no hacer nada y obtener un 2% de rentabilidad, pues prefiero tener un 2% de rentabilidad, sobre todo cuando no hay alternativas, ¿no? Porque automáticamente mucha gente dice, bueno, tienes la renta variable que a largo plazo puedes conseguir un 6, un 8, bien. Pero ya nos metemos en el concepto horizonte temporal y aversión al riesgo. Horizonte temporal no es lo mismo un chico de 30 años, que igual sí que le digo, oye, pues efectivamente a ti las letras del tesoro, pues igual no es la inversión más idónea para tu situación, para tu proyección de futuro, para tu capacidad de ahorro, etcétera, y te puede interesar más la renta variable o otro tipo de activos. Pero una persona ya más de avanzada edad, donde la volatilidad sí que es un elemento muy sensible, bueno, ahora mismo por lo menos estamos en una coyuntura donde puede sacar algo. Que es un pensamiento de primer nivel, puede serlo, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Esa sería la primera crítica. La rentabilidad real sigue siendo negativa. Y la segunda es que estás asumiendo un riesgo importante al invertir tu dinero en un país que puede quebrar, ¿no? Y ahí se habla un poco de lo mal gestionado que está España, con un déficit estructural ya de hace un montón de años, con una deuda enorme, más del 100% del PIB. Bueno, bien, te lo puedo comprar. Ningún país está exento de poder quebrar. Ha sucedido en muchas ocasiones y puede seguir sucediendo. Pero claro, ahora la pregunta práctica sería, que también es una crítica legítima, desde el punto de vista financiero. Pero claro, la pregunta sería, ¿existe realmente un riesgo? ¿Pensamos que hay un riesgo real de que España quiebre en 3 meses, 6 meses, un año? Con Europa detrás, pudiendo rescatarla en un momento dado para que los acreedores no sufran ninguna quita ni ninguna devolución de sus cupones, etcétera, y su principal, por supuesto. Hombre, podría pasar que España quebrase, pero yo creo que no. O sea, ¿es un riesgo que está ahí? Sí. ¿Podría quebrar incluso Estados Unidos, Alemania, que se dice que son la deuda sin riesgo por antonomasia desde el punto de vista financiero? Hombre, técnicamente pueden quebrar, pero es complicado. Complicado porque además pueden imprimir dinero, Europa puede imprimir dinero para hacer frente a los compromisos de deuda que tengan. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, la crítica financiera, que yo creo que es más donde nos podemos desenvolver nosotros, aun siendo legítimas y estando ahí, y son los riesgos que tiene que entender un inversor, hombre, yo creo que aún así no quitan que a día de hoy la renta fija, y ya no solo en deuda del Estado, sino incluso en corporaciones de alta calificación crediticia, donde igual un inversor, asumiendo un poco más de riesgo, puede obtener a lo mejor un 4, un 5% a 1 o 2 años. Incluso la deuda de Italia, es que no hay que irse solo a la deuda de España, es que nos podemos ir a Italia, que está en una situación similar a la nuestra en cuanto a capacidad de no quebrar, ¿no? Y está pagando un poco más que la deuda española. Fíjate, no sé cómo lo ves. Yo de esta cuestión que estás hablando, ¿no? De que la alternativa, etcétera, porque si comparas inflación con los intereses que te puede dar la letra, yo no sé si eso es un poco el juego del solitario, ¿no? Es decir, yo tengo tanto dinero, yo lo meto aquí, me das un 2, me estás diciendo que este dinero es el que yo hubiera destinado para comer, para salir, para tal. Creo que son cosas distintas, creo, ¿eh? Me puedo estar equivocando porque sé que aquí hay muchos compañeros nuestros que nos dirían, lo que acabas de decir es una burrada. Yo sé que lo podrían decir. Pero claro, la siguiente pregunta entonces que yo me haría es, ¿cuántos productos financieros me dan un 10? Hablo de un 10 porque fue la que tuvimos aquí en España, que fue en julio, cuando tocó el 10% de inflación. ¿Qué inflación
desde el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2022 me hubiera dado un 10%. Eso es lo primero que tendremos que ver. ¿Qué producto? Y dentro de qué producto, qué valor. Es decir, una acción, un fondo de inversión, un ETF, me hubiera dado ese 10% para que yo no hubiera perdido mi poder adquisitivo. Y luego, por otro lado, de todo lo que yo hubiese ganado, me da igual que un salario de 10.000 euros al año, de 20.000, de 30.000, de 1.000.000, hubiéramos cogido ese dinero, todo ese dinero, y lo hubiéramos metido en ese producto financiero y luego posteriormente en ese valor, ni de lejos. Porque vamos, otra cosa es que me dijeras que tienes la seguridad, la garantía de que eso fuese así. Entonces estaríamos hablando de información privilegiada, o bien que tienes poderes mágicos o eres un superhéroe. Vamos a entendernos. Entonces, nadie va a hacer eso. Que hubo algunos, por ejemplo, Advalor, si no recuerdo mal, creo que el año pasado ha conseguido un 10% de revalorización en su fondo. Pero ¿alguien hubiera metido toda esta cantidad de dinero en Advalor? No. Hubiera metido una parte y dentro de su cartera a medio y largo plazo, es decir, hubiera diversificado otro cacho más, hubiera metido una porción. Y esa porción, perfecto, porque ellos sacaron más de un 10, perfecto. Pero el resto, yo creo que a veces entrar un poco en ciertos juegos, no voy a decir que sean psicológicos, pero que no van a ningún lado. Aquí de lo que se trata es de ganar dinero. Y has ganado un 2, estás ganando un 2. ¿Que podría haber ganado tal? Porque si no, yo aquí, si me permites, podríamos incluir quizás una tercera, que es la que muchas veces hablan del coste de oportunidad. No sé cómo lo ves tú esto del coste de oportunidad. Ya, pero es que si no lo meto en esto, ¿quién me asegura a mí que por haberlo invertido en otra cosa hubiera ganado eso? Entonces, yo creo que aquí, tú y yo, que creo que somos personas un poco con sentido común, más vale pájaro en mano que estar especulando con otras cosas. Claro, es que a toro pasado, ¿no?, que se suele decir mucho en inversión, pues vemos cuáles han sido los activos o las clases de activos que mejor han funcionado en los últimos X meses. Y en ese podemos hacer un análisis retrospectivo y de haber dicho, bueno, pues en este año podríamos haber invertido en tal activo, en tal clase de activo, en tal fondo y hubiésemos batido a la inflación con creces. Ya. Pero es que no es tan fácil tomar decisiones a futuro. Entonces, tomar decisiones a futuro, realmente, si lo queremos hacer bien, es lo que intentamos hacer tú y yo. Igual es un poco autopromoción, ¿no? Pero intentar hacer una planificación, una orientación, unos objetivos y plantear carteras más o menos diversificadas en base a el cliente en cuestión, sus objetivos, su aversión al riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Entre otras cosas porque el futuro puede ser bastante impredecible y hay que intentar que la rentabilidad media que obtenga ese inversor sea suficiente para batir la inflación. Dicho esto, que es el trabajo de base, yendo al caso concreto de las letras del Tesoro, claro que ha habido productos, activos o clases de activos que han batido a la inflación en los últimos años, pero es lo que tú decías, es difícil de saberlo con anticipación. Y un inversor más o menos promedio, con aversión al riesgo, que no está ni tiene ganas a lo mejor de estar buscando fondos activos, fondos de inversión activa como Z-Valor o otros, y tampoco quiere estar pendiente de las noticias para ver si ahora la bolsa va a subir o a bajar, y simplemente quiere que su dinero pues no se deteriore mucho, incluso pueda crecer. Creo que aquí empieza a tener una alternativa, no es la óptima, ni siquiera de manera universal, no es la óptima, pero desde luego es algo que hace tiempo que no teníamos. Es que hemos pasado casi dos décadas, más de una década, con tipos de interés al cero. Y ahora empieza a poder remunerarse de alguna manera a ese inversor tradicional, ahorrador, que no quiere ninguna exposición al riesgo, que es legítimo. Es decir, nosotros que estamos dentro de los mercados financieros, sabemos que el concepto de riesgo es muy debatible. Es volatilidad, es la posibilidad de que te quiebre la inversión, la posibilidad de perder tu dinero. Hay mucho debate en torno a eso. Y sabemos que a largo plazo, cuando haces estrategias robustas, el riesgo se diluye muchísimo y las rentabilidades pueden ser muy robustas. Pero eso lo sabemos tú y yo porque estamos en este mundo, bueno, tú y yo y un montón de profesionales del sector, ¿no? Pero hay gente que legítimamente no quiere perder el tiempo en eso.
son buenos en su profesión o han sido capaces de ahorrar buena cantidad de dinero durante toda su vida productiva y ahora quieren estar tranquilos y sin que una inflación galopante les vaya diluyendo su poder adquisitivo que tanto les ha costado ganar. Bueno, pues para ese tipo de perfil, que hay mucho en nuestro país, las letras del tesoro o la deuda a corto plazo, porque yo sí que desde luego tiraría más a deuda con vencimientos a corto plazo que a largo, creo que por lo menos tienen una solución que no es la mejor, porque no hay nada que sea la mejor, pero que se puede ajustar a ellos de manera muy interesante. Y yo creo que es para estar de acuerdo, es decir, o sea, para estar contento. Los tipos de interés al alza benefician de alguna manera al ahorrador, al que ha sabido guardar el dinero y ha tenido esa, bueno, yo creo que esa decisión, ¿no?, inteligente de no gastarlo todo, de no consumirlo todo. Fíjate, te hablaba del crowdlending, ¿no? Pero sin irnos. Lo que pasa es que aquí en España los bancos de momento no están queriendo que los depósitos estén rentando, porque no les hace falta. Es decir, ellos vienen a decir, con esta subida de tipos y los productos que tenemos, no tenemos por qué subir los depósitos. De momento no lo están haciendo. Pero hay plataformas donde tú puedes entrar y tienes un marketplace donde tienes bancos de Polonia, bancos de Italia, etcétera. Lo digo porque yo tengo aquí uno delante donde en Italia, no, en Letonia, perdón, por 5.000 euros te están dando un 3,6 para una cantidad de 5.000 euros. Si ponías 20.000 te salía el 3 con algo en Italia. Y cuando estamos hablando de estas plataformas, etcétera, estamos hablando de plataformas que están reguladas con bancos que están regulados. Otra cosa es que luego tú ya no quieras irte a Letonia. ese es otro problema, ¿no? Eso ya sería otra cuestión. Pero hay en el mundo, y esto también lo tiene que saber el particular, no solamente está España para depósitos, para letras, tú has hablado antes de Italia, etcétera. Es decir, podemos irnos a comprar deuda de otros países. Lo único que tenemos que saber es que no tenemos su banco como tenemos aquí el nuestro, ¿no? Me refiero al Banco de España. Te tendrías que ir a un intermediario, te va a cobrar unas comisiones, pero lo puedes hacer. Sí, 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 sí. Yo diría que ahora el inversor, más o menos general y tal, creo que sería interesante que se pusiesen en manos de, parece que es tirar para casa, ¿no? Pero lo creo de verdad, ¿no? Que pudiesen pedir ayuda a un planificador, a un asesor. ¿Por qué? Porque ahora que es el momento de la renta fija, es verdad que hay muchas entidades financieras que están empezando a ofrecer fondos de renta fija que le llaman a vencimiento. Y cuidado, porque esos fondos de renta fija a vencimiento, que suenan bien, con esa coletilla de a vencimiento, lo que te están es obligando a mantener tu dinero durante el periodo de duración de ese fondo. Si lo sacas antes, tienes penalización y por lo tanto tendrías la merma total de la poca o mucha rentabilidad que te pueda dar. Cuando hay soluciones mucho más eficientes, un inversor puede ir directamente a comprar letras del Tesoro, aunque es verdad que ahora la web está caída y creo que eso lo dejan a nivel presencial, no sé si la habrán vuelto a habilitar, pero fue en las noticias de la semana pasada, o puede comprar fondos monetarios, que son de comisiones muy bajas, y hay maneras más eficientes de hacerlo, o irse a alguna emisión privada de alta calificación crediticia. O sea, cuidado, porque ahora van a empezar las llamadas de los bancos tradicionales ofreciendo productos, ofreciendo fondos, y el concepto puede ser interesante, pero ojo, cuidado, que muy probablemente van a construir productos ad hoc a mayor comisión de la que se podrían obtener otras soluciones homogéneas, similares y mucho más rentables. O sea, cuidado. Sí, Yo diría que se asesorasen y o que se informasen bien, que la web también hay muchísima información. No, porque lo que tú has dicho, lo que van a intentar ahora desde las entidades financieras que tienen sus propios productos, es, como se suele decir, endosárselo a los clientes como si no hubiera un mañana. Es decir, crean un producto de renta fija, no sé qué, no sé cuántos, a un interés más o menos atractivo, le meten una comisión tremenda y toda la red comercial a venderlo como si no hubiera mañana. Red comercial donde entran los propios trabajadores como partners, etcétera. Entonces, ahí exactamente como tú muy bien dices, es donde el particular tiene que pararse y decir, ¿qué me estás vendiendo? Esto, espera, voy a buscar a ver si este mismo fondo lo hay por fuera. Y cuando vea, no, que es X,
Ah, no, si es que os pertenece a vosotros. Pero si estoy viendo yo que hay otro de otro sitio que me dan más o menos lo mismo o menos comisiones, ¿cómo puede ser esto? O sea, ahora es momento fácil y complicado, yo creo, a la vez para el particular, ¿no? Porque fácil, porque de repente la renta fija más o menos cree que la entiendes, como lo del inmobiliario. Sí. Tiene mucha oferta, pero cuidado, ahora tiene que aprender a seleccionar. Sí, yo creo que el ahorrador español es muy de letras, muy de renta fija y de inmuebles. Alguna vez lo hemos hablado. Y luego tiene la paradoja que también es muy de intentar pegar el pelotazo, ¿no? Entonces, son dos mundos que a veces chocan un poco, ¿no? Porque es verdad que es muy de inmuebles, porque el inmueble lo tocas, es tangible, uno lo entiende, puedes alquilarlo, te da esa sensación, ¿no? De toda la vida, ¿no? Y somos muy inversores en inmuebles. Y luego también de renta fija, renta fija. Pero claro, las instituciones, la industria financiera es especialista en construirte productos sobre a lo mejor una base buena y ponerle lacitos, como los cafés del Starbucks, que te cobran 5 veces más lo que es un café, pero simplemente te lo han puesto en una taza así con tu nombre y con eso te lo han cobrado 4 veces más cara. Pues cuidado, porque la industria financiera es muy hábil para eso. Lo hemos vivido en la subprime, en las .com. Ahora cuidado, y ya cambiando un poquito de tema, que como la inteligencia artificial lo está pegando tanto con ChatGPT, el chat de Bing, lo que está haciendo Google, etcétera, ya llevan unos años proliferando las empresas con denominaciones que denotan algo de inteligencia artificial, pero yo creo que van a aumentar aún más. Empresas que simplemente lleven IA o tecnológicas, no sé cuánto, van a empezar a proliferar simplemente para ese marketing de atraer inversores, ¿no? Haciendo sensación de que están invirtiendo o que están operando en sectores de alto crecimiento como va a ser el de la inteligencia artificial. ¿Qué te parece? Te voy a cambiar vamos a cambiar un momento de tercio, vamos a seguir hablando también de inversiones, pero como hemos tocado el tema inmobiliario, no sé si te está pasando a ti a nivel profesional, que te está viniendo gente para el asesoramiento, etcétera, y cuando tú estás en ese diálogo al final te acaban hablando de que quieren comprar un piso para alquilar. No sé si te está ocurriendo. A mí las últimas semanas me voy encontrando con mucha gente con esa idea. No voy a entrar porque esto lo hemos hablado otras veces, por la parte de los gurús. No. Sino gente normal, sin que haya visto gurús, que quieren ahora meterse, permíteme la expresión, en esos follones. Cuando hay dos cuestiones: precios más altos, financiación más alta, y todo el mundo parece, ya te digo, que me estoy encontrando que quiere irse a eso porque no se quedan con precios altos de compra de la casa y de la financiación, no, solo ven el alquiler, el ingreso que van a tener, y no se paran en la otra punta. No sé si te está pasando a ti. Nos quedan 3 minutos, te lo digo porque yo también hoy estoy hablando un poco. No, sí que lo estoy viendo, porque además yo tengo ahora vivo en Sevilla, pero vivía en Málaga, y Málaga, como sabéis, está explotando. O sea, está siendo de las ciudades de Europa que más está creciendo, y el sector inmobiliario cada día está más caro. Alquiler y venta. Y tengo amigos que además que se dedican a la compraventa allí y lo están diciendo. Cada vez cuesta más encontrar oportunidades para explotar, bien por diferencia de precios vendiéndolo, comprándolo y vendiendo, o bien para alquilar. Precisamente por lo que tú has dicho, porque si el tipo de interés cada vez es mayor, la financiación cada vez es mayor, tienes que tener una rentabilidad muy bien medida para que te financie, para que sea mayor que esa financiación, si no, no te interesa. Claro, antes cuando los tipos estaban al cero, a poco que ganases un 5% de rentabilidad ya le estabas sacando un 5%, que no está nada mal para el sector inmobiliario. Pero si ahora la financiación te va a costar un 4 o un 3,5, que está el tipo fijo medio, pues ya te tienes que ir a unas rentabilidades sobre el capital empleado de un 8 o un 9 para que sea ese 5%. Tienes que cada vez tener precisión más de cirujano para encontrar buenas oportunidades. Y no es fácil porque los precios están subiendo, porque la demanda está en aumento y la oferta es bastante reducida. Y sí que, claro que veo casos, porque esa inversión en renta es muy de España también, lo que hemos hablado, renta fija, inmobiliario. La gente entiende lo que es tener pisos y ser rentista. Ese concepto de rentista es muy español. No solo español, de otros muchos sitios, pero es muy de aquí porque se entiende. Tú tienes 4 o 5 pisos, los alquilas y vives de las rentas. Y puede ser, obviamente, es un sector interesante, pero como todo, es un sector especializado que tienes que entenderlo muy bien, porque si no, lo que tú dices, te metes en una cantidad de follones, que si notario, que si arreglo, que si inquilino, que si no sé cuánto. Es decir,
depende del tipo de inversor, puede ser una opción interesante, o a lo mejor te es mucho mejor comprarte un fondo SOCIMI, una REIT, y tenerlo ahí sin apalancar, teniendo a lo mejor unos dividendos, ¿no?, que provenientes de esas rentas de los inmuebles que tiene ese fondo, pues igual más moderadas, pero que sean desde luego más limpias, no con todo el follón que tiene la compra directa. Bien, es verdad que aquí tenemos ahora un problema de oferta en comparación con 2008, por ejemplo. Ya he comentado que no hay muchos pisos de obra nueva. En cambio, la demanda, como estamos viendo, es enorme. La gente, como no puede comprar, se está yendo al alquiler, donde hay un poco más de ofertas en la segunda, segunda vivienda, en las de segunda, que no me sale la palabra, las que son de segunda mano. Ahora, por fin. Vale, sí, pensaba que hablas de segunda mano, sí. De segunda mano. Ahí hay un poquito más de oferta, pero la cuestión es complicada. Tienes 10 segundos si me quieres añadir algo, Enrique. No, poco más, ¿no? El mensaje, que aquel ahorrado inversor creo que tiene ahora una buena situación para poder construir cartera, incluso renta fija, pero creo que merece la pena intentar asesorarse. Ese es mi último comentario. ¿Dónde te pueden encontrar, Enrique? Bueno, soy muy activo en Twitter con el nombre de Valdecantos, con V. En Instagram lo intento con el nombre de Enrique Valdecantos. Oye, permíteme, es que justamente el miércoles de la semana que viene, el día 22, miércoles a las 8, vamos a impartir un seminario, una masterclass, que no lo voy a impartir yo, la va a impartir mi amigo y socio Samuel Abraldes, precisamente de renta fija. Es gratuito. Pues, es totalmente free. En precioyvolumen.com se pueden inscribir. Perfecto, pues ahí todos los oyentes pueden encontrarte de cara al miércoles, justamente además hablando sobre este tema que hemos tenido hoy. Pues ha sido un placer, Enrique. Nos vemos pronto y nada, desearos a todos vosotros oyentes que tengáis muy buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.